Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta semana me hacen el favor y el honor de acompañarme mi querida maestra Ana Gabriela Aguilar. Regidora, ¿cómo estás? Bien, estamos bien, iniciando una nueva semana con nuevas reglas, con el tema de la organización. Hoy empieza los horarios escalonados en el transporte, para el transporte urbano. Eso, bueno, al final hay muchas voces en contra, hay otras voces a favor. Creo que fue lo que entre el grupo de expertos del gobernador llegaron a una solución, a esta solución. Esperemos en 15 días también a ver cuál es la disminución del nivel de contagios. Ojalá que los patrones, ojalá que todas las empresas puedan cumplir, ¿no? Pero bueno, eso será, son varios temas que vamos a poder platicar. También está la vacuna, la noticia de la distribución que vamos a tener con México, en fin, son varias cosas que esta semana podrá irse desarrollando, así que hay esperanza y buenas noches. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Buenas noches al licenciado Pérez Bayote, a Chipi, muchas gracias, Eduardo y Elmer, pues nos harás falta, pero pues aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Elmer anda en Oxford gestionando las vacunas. Y doy también la bienvenida a mi querido amigo, el también maestro, también regidor, Jesús Pérez Bayote. ¿Cómo estás, Chucho? Muy bien, Eduardo, muy buenas noches, compañeros, a ti, a mi compañera Ana Gaby, a todas las personas que nos están viendo. Bien, yo creo que amanecimos hoy con buenas noticias, como bien mencionaba mi compañera, los domingos es cuando normalmente nos mandan una información estadística del tema de los contagios y de las muertes, y la verdad es que vemos cómo ya han disminuido, pues sobre todo el tema de los contagios, ¿no? Entonces esto nos da mucha esperanza. Esto quiere decir que las medidas que pueden ser muy impopulares, desgraciadamente, pero pues, afortunadamente están surtiendo efecto, y los contagios pues obviamente han disminuido bastante en los últimos días, ¿no? Entonces yo creo que es algo alentador y que nos motiva para seguir cuidándonos al gobierno, para seguir trabajando, buscando acuerdos y alternativas, como bien decía mi compañera. Pues obviamente hay situaciones que todavía se tienen que atender, pero al final a mí me queda muy claro una cosa. Cuando se sientan todos vemos las situaciones desde nuestra óptica, ¿no? Cuando te sientas y ves las cosas y te exponen las situaciones desde la óptica del bien común, pues muchas cosas cambian, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a estar pasando en los próximos días con varios sectores que han estado pues, obviamente pidiendo una serie de situaciones en beneficio de su sector, pero que yo creo que se van a llegar a buenos acuerdos, todos poniendo nuestra parte, cuidándonos, para que al final logremos pues, ya superar este bache que ya se alargó bastante en Yucatán, ¿no? Ya bastante, el pico de la curva ya resultó estar muy, muy, muy alto. Pero decías una cosa importante, el bien común. Yo creo que eso es responsabilidad de todos y que todos tenemos que pensar también en los demás, no solamente en nosotros, no ser tan egoístas. Y el ponerse el cubrebocas, el cuidarse, es cuidar a los demás. Si todos hiciéramos esto, y lo decía Ana Gaby la semana pasada, hay un estudio que dice que si todos usáramos cubrebocas en 3 semanas estaríamos fuera de todo este lío. Pero como no lo usamos y nos vale y andamos en la playa y andamos en el centro y andamos paseando sin cubrebocas, por eso es que todavía no logramos tomar la curva, como diría el doctor López Gatell. Pero bueno, maestra, tú traías un tema Sí, ahí interesante. bueno, son varios los temas, pero sí quiero anotar, ¿no? O tomar un poco ahora sí que lo que comentaba el compañero Pérez Bayote con respecto de los números que hemos estado teniendo durante esta semana. No puede ser, aquí somos gobierno y sociedad.
es un pacto el que tenemos. Y no puede ser que cuando suban los números digan que es la ciudadanía la que es culpable y cuando bajen los números digan, no, pues es que son las excelentes medidas del gobierno. Aquí es de dos, aquí es una vía de ida y de regreso. Yo supongo y espero realmente que sea una combinación de dos. Decían ahora que se cumplieron 3 semanas de una serie de restricciones que ha tenido el gobierno con la ciudadanía. Decían que de una manera u otra que no ha funcionado. Y yo les sacaba cuentas de que cuando se tomaron las decisiones de estas restricciones, teníamos un número de contagios entre 249, 260, 226 contagios diarios. Si esto hubiera seguido de la misma manera, hubiera seguido el nivel de contagios de la misma manera, no estaríamos hablando hoy de los números, porque entonces decían, oye, pero si estamos teniendo 204, 248, 179 contagios al día, no ha habido un gran avance. Entonces les hacía yo la reflexión, a ver, permíteme, si cuando empezamos las medidas teníamos entre 230 y 240 personas que oficialmente estaban infectadas del virus y no se hubieran tenido las medidas de restricción, probablemente estaríamos hablando hoy de 350 o de 400 personas contagiadas. Y si estamos igual, ya es ganancia. O sea, aunque tengamos el mismo número, ya es ganancia, porque entonces significa que bien, si no hemos disminuido, aunque ya disminuimos, efectivamente, con los números oficiales, que quede claro, porque al final el número de decesos al día desafortunadamente no ha bajado y desafortunadamente el índice de mortalidad ha subido, ya estamos, ayer creo que estuvimos en un 13% de mortalidad. Pero bueno, con cifras oficiales estamos como que estables a la baja. Eso pues, habla de que que el gobierno implementó medidas, es cierto, pero también que creo que la ciudadanía ante esta cantidad de contagios ha tomado más conciencia de como bien decías, mi estimado Eduardo, de este uso del tapabocas, ¿no? Y con estos números que nosotros tenemos ahora, pues podemos decir que tenemos que seguir teniendo mucho cuidado, porque el número de casos sospechosos ha elevado. El número de casos sospechosos que teníamos la semana pasada, 26,000, alrededor de 26,000, hoy tenemos alrededor de 29,000, 28,790, algo así. Y el índice, por ejemplo, todavía tenemos un alto índice de positividad, lo cual significa que se están haciendo de manera selectiva las pruebas. O sea, y aquí sí tengo que reconocer que el gobernador salió esta semana a explicarnos a nosotros que dentro de lo que se tiene que hacer es un tema de rastreo. O sea, aquí es muy importante el uso del tapabocas, el cuidado de higiene, la distancia social, pero también el gobierno tiene que hacer ese sistema de monitoreo de los enfermos y de rastreo de los contactos. Y qué pena que el gobernador y el equipo de trabajo del gobierno del estado está haciendo su labor y señala el gobernador que cuando piden, a ver, tú tienes COVID, dame por favor el número de contactos con los que has estado para avisarles que se guarden, para que no sigan contagiando. La gente está diciendo 1 o 2 posibles contactos. Señores, ahí sí es la ciudadanía, ahí tengo que hablar y tengo que pedirles por favor. No, es más, de acuerdo a lo que dijo el gobernador, ni siquiera se dice el nombre, simplemente se le manda el mensaje y se le dice, estuviste en contacto con una persona COVID. Es conveniente que te guardes y que estés pendiente de tus síntomas y que no sé cuánta cosa dirá, pero eso es lo que yo entendí, que no te dicen el nombre, no te dicen el nombre de la persona con la que estás en contacto. Y Lleva
Llevar agua a cada hogar es llevar vida. Por ello, los más de 900 colaboradores de Japay seguimos trabajando aún en contingencia para brindar un servicio eficiente y de calidad y garantizar que tengas agua las 24 horas, los 365 días del año. Recuerda que solo gracias a tu pago puntual podremos mantener este servicio que es reconocido como uno de los mejores del país, para que tengas agua todo el tiempo. Paga nuestros módulos que se encuentran operando con todas las medidas de higiene o hazlo en línea en japay.yucatán.gov.mx o descarga gratis la aplicación. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Revisa el estado de techos, puertas, ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso, cacharros. Ten a la mano radio, baterías, agua para al menos 4 días. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán. Ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Hospital Temporal Siglo XXI. El Centro de Convenciones Siglo XXI inició sus actividades como hospital temporal el lunes 13 de julio para apoyar a los hospitales federales y estatales. Aquí te presentamos todo lo que debes saber. ¿Cómo ingresan los pacientes? La atención es para pacientes que provengan de los hospitales públicos, para atender a pacientes con coronavirus que se encuentran en la etapa de convalecencia y pacientes en fase intermedia. El acceso al hospital temporal es únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del Estado. Su apertura tiene 2 objetivos: aumentar la capacidad hospitalaria del Estado, permitiendo atender más pacientes. Liberar camas en los hospitales del gobierno federal y del gobierno estatal que hoy se encuentran con una alta ocupación, y así poder seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. Unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
el momento, y yo sí pienso mucho que en el momento que nosotros nos veamos como una familia, todos unidos, de lo individual depende lo comunitario, en esa medida vamos a prosperar, o sea, porque al final, si me cuido yo, cuido a mi familia, cuido a mis amigos, cuido a mis contactos, ¿no? Y no tienen nada, ahí sí es una llamada de atención a esta ciudadanía para que en este rastreo de contactos, pues digan con quiénes están, porque por uno que se guarde, deja de contagiar al menos entre 3 y 10 personas al día. Y eso rompe la cadena de contagio. Yo en lo que difiero contigo es en una parte. Yo creo que desgraciadamente, así como hay mucha gente, y hay que reconocerlo, muchas personas que han sido muy cautelosas, que han sido muy responsables y que han puesto su parte para que esto no prolifere. Desgraciadamente, por otro lado, vemos mucha gente que no. Y yo creo que hasta el momento la gente todavía no ha terminado de entender. El tema no es, óyeme, cuando las cosas están mal es culpa de la gente y cuando las cosas están bien es gracias al gobierno. Al contrario, desgraciadamente, para el gobierno, yo estoy seguro, no es fácil tomar ciertas medidas, pero hay que tomarlas para que al final las cosas no se salgan de proporción. Como bien decía, a veces hay decisiones difíciles que pueden ser hasta impopulares, pero que son necesarias porque al final el gobierno tiene la visión de cuidarnos a todos y tiene una visión del bien común. Yo creo que ojalá, ahorita que ya estamos en una etapa más tranquila donde vemos que están disminuyendo el número de contagios, ojalá que sigamos así y la gente entienda que si no ponemos de nuestra parte, podemos regresar. Hace una semana lo discutíamos y desgraciadamente el programa pasado no les puedo acompañar, pero hace 2 semanas discutíamos el tema del semáforo que iba a pasar con Yucatán y fue una situación que les puedo asegurar, una situación sumamente compleja donde obviamente a veces no lo entendemos, pero imagínate estar en la posición del gobierno, donde tienes presión por parte del gobierno federal, donde tienes presión por parte de ciertos grupos organizados y cierto sector empresarial, pero estás viendo los números y ves que las cosas no están saliendo, o sea, no están mejorando, pues obviamente es donde hay que tomar decisiones. Yo creo que en este tema que terminemos de entenderlo, que sigamos como estamos, que entendamos que mientras esto no termine, pues vamos a estar en curvas. Vamos a estar en curvas y la situación no va a mejorar. Y el tema económico pues cada día aprieta más, ¿no? Entonces aquí yo creo que en lo que comparto contigo es que al final ese es el gran pacto que tenemos sociedad y gobierno para que obviamente las cosas puedan mejorar y podamos salir de esta situación tan compleja en la que estamos, ¿no? Y bueno, para esto llega el tema, mi estimado Eduardo, Chucho, que esta semana pasada tuvimos la afortunada noticia por parte del gobierno de Argentina, que dio la primicia y que estoy segura que al gobierno mexicano le hubiera gustado darla en su lugar, de ese convenio que tuvo Fundación Slim, los neoliberales, los fifís, empresarios que siempre han sido llamados así. Pero bueno, gracias Carlos Slim, gracias a la Fundación Slim que hizo el convenio con la Universidad de Oxford y AstraZeneca para que México sea el distribuidor de las vacunas cuyo principio activo va a ser en los laboratorios de Argentina. Eso es un gran avance, eso es una buena noticia porque nos adelantaríamos un año, entre 6 meses y un año, a la posibilidad de obtener esa vacuna. Pero además no es una vacuna cualquiera, hay 150 vacunas en estudio, hay un número determinado de vacunas que han avanzado diversas fases. Esta vacuna de AstraZeneca es una de las más prometedoras, de las más estudiadas y de la que mejores resultados ha habido. Ya pasó la fase 2, y en esa fase 2 se hace un estudio a un número pequeño, pequeño proporcionalmente hablando, con la población y con la fase 3 de individuos, y aquí ha dado un beneficio potencial, ha dado un doble beneficio, ¿no? En la creación de células T, algunas cuestiones químicas y la inmunidad. Y bueno, ahorita ya inició los estudios en la fase 3, que es inocular esta vacuna entre 20 y 30,000 personas alrededor del mundo con diferentes comorbilidades probablemente también, pero sí diferentes razas, porque no es lo mismo el organismo de las diferentes razas que hay en el mundo, y
para el mes de noviembre vamos a tener los resultados de estos estudios. Ya se deben de haber completado todas las fases de estos ensayos clínicos para que puedan ser distribuidos. Hubo un rumor ahí de que nos iban a inocular a los mexicanos para probar. No. Aquí sí se va a inocular a las personas que acepten de manera consciente y de manera responsable que van a formar parte de la fase 3, pero no en México. Incluso se está inoculando en Gran Bretaña, en Brasil y en algunos otros lugares, en India, se está en 3 y se tiene que tener los ensayos clínicos en noviembre antes de que sean producidos en Argentina y distribuidos en México. La vacuna va de acuerdo al resultado de esta fase, pues tendremos que ver, el laboratorio tendrá que ver para qué funcionó de manera efectiva, si funcionó en contra de la inmunidad, si funcionó en contra de la transmisión, si funcionó en contra de la enfermedad grave o si en contra de la infección de esta enfermedad. Y bueno, dicen que va a costar entre $3 y $4. Andrés Manuel López Obrador dijo que no va a costar nada a los mexicanos más pobres, pero bueno, ahí también hay un duelo, las declaraciones de los dos López que están liderando este tema de la pandemia, pues ya han sido contradictorias, porque por un lado López Obrador, el presidente, señaló que esta vacuna va a ser universal, y por el otro lado López-Gatell dijo que no, que esta no puede ser universal porque va a depender primero de los resultados y luego de la cantidad, porque si bien vamos a tener alrededor de 150 a 250 millones de dosis en la región, para poder ser inoculados todos necesitamos alrededor de 450 millones de vacunas. Entonces, por supuesto que estas vacunas primero tendrán que ser, una vez que hayan pasado todas las fases, que hayan comprobado su efectividad, que se haya determinado y de verdad que Dios quiera que funcione. Dios, de verdad, o sea, ahí sí que dirigimos nuestras oraciones a las manos de los investigadores, a Dios para las manos de los investigadores. Si todo funciona, pues bueno, podremos tener la vacuna en el primer trimestre del 2021 para poder empezarla a aplicar en el segundo trimestre de 2021. Entonces, la vacuna no está, todavía hay grandes riesgos, el virus está ahí afuera. Sí hemos comprobado, hemos leído y con personas cercanas que se han infectado, sé que se han infectado de manera menos grave porque usan el tapabocas, porque el nivel de partículas y de virulencia que ingresa al organismo es mucho menor, y entonces, pues a seguir cuidándonos. La vacuna va a ser hasta el segundo semestre del 2021, y todo lo que nos queda de estos meses, como decía el compañero Pérez Bayote, la economía no puede detenerse, no podemos quedarnos en casa porque hay que salir a trabajar, pero sí hay que salir a trabajar que sea con todas las medidas de higiene, con un correcto uso del tapabocas, del cubrebocas, que no nos lo estemos tocando, y que sigamos teniendo muy buenas noticias. Así que y eso yo creo que también es una buena noticia, un rayo de esperanza para todos esos trabajadores de la salud que muchos de ellos ya ofrendaron su vida en favor de su vocación. Así que No es momento para relajar las medidas de higiene. Recuerda usar tu cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, y respeta la sana distancia en todo momento. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 DC Comunique Channel.
tienes entre 5 y 12 años y no sabes qué hacer estas vacaciones, inscríbete al curso de verano en línea del Gobierno del Estado, que se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto, donde podrás aprender sobre actividad física, deporte, nutrición, ecología, inclusión, arte, cultura y mucho más. Tienes hasta el 26 de julio para inscribirte en yucatán.gov.mx/curso verano/. Participa y vive un verano de mucha diversión en casa. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hospital Temporal Siglo XXI. El Centro de Convenciones Siglo XXI inició sus actividades como hospital temporal el lunes 13 de julio para apoyar a los hospitales federales y estatales. Aquí te presentamos todo lo que debes saber. ¿Cómo ingresan los pacientes? La atención es para pacientes que provengan de los hospitales públicos, para atender a pacientes con coronavirus que se encuentran en la etapa de convalecencia y pacientes en fase intermedia. El acceso al hospital temporal es únicamente a través de un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del Estado. Su apertura tiene dos objetivos: aumentar la capacidad hospitalaria del Estado, permitiendo atender más pacientes. Liberar camas en los hospitales del gobierno federal y del gobierno estatal que hoy se encuentran con una alta ocupación, y así poder seguir atendiendo a gente que acuda en estado grave. Unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Como tú dices, es una excelente noticia, eso lo compartimos todos, porque al final es parte de la solución real de esta problemática, que es sumamente compleja. Aquí el tema es que tenemos que ser muy conscientes, como bien mencionaste, compañera, que todavía faltan varios meses para esta situación. Y estos varios meses no podemos dejar de hacer la parte que nos toca, porque si no al final no va a haber vacuna que pueda contra esta situación en la que podríamos meternos. Yo creo que es una excelente noticia, pero tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir poniendo en nuestra parte, tenemos que seguir aprovechando la oportunidad que hoy tenemos de que obviamente puedan seguir funcionando de manera, pues, no normal, pero sí funcionando ciertos establecimientos. Tenemos que redoblar esfuerzos todos juntos, comerciantes, empresarios, trabajadores, ciudadanos en general, redoblar esfuerzos para que al final podamos mantenerlos, ir disminuyendo poco a poco, y en la medida en que puedan ir llegando las vacunas, pues, y se puedan ir suministrando, pues obviamente ya podamos darle vuelta a esta página tan negra, ¿no? En la historia de la humanidad, desgraciadamente en la historia de la humanidad. Y ojalá que en unos meses pues ya podamos estar pues viendo en retrospectiva esta situación y ya podamos estar hablando de otros temas, ¿no? Yo creo que aquí hay que dejar una cosa muy, muy en claro, ¿no? Esta vacuna se va a envasar y distribuir desde México, y va a tener acceso México a esta vacuna gracias a las pruebas que se van a hacer aquí, y que México es parte de estos países de grupo de prueba. Y además va a tener acceso a estas vacunas gracias no a los gobiernos, gracias a los $600 millones que Slim le está dando a AstraZeneca. Y que Slim pudo haber dicho: yo quiero que se distribuya en Argentina, en Uruguay, en Chile, en donde se le pegue la gana, porque son sus $600 millones. Entonces, si él está diciendo yo quiero que se distribuya en México, es un gran acción de Carlos Slim, que desde luego, como buen empresario, todo lleva jiribilla, porque lo hace a través de la Fundación Slim.
Y si algo tiene que hacer es bajar impuestos, porque fiscalmente debe de ser una brutalidad lo que paga Carlos Slim. Pero bueno, quitando esto del por qué lo hace, pero a final de cuentas, al gobierno de Andrés Manuel le cae del cielo esta disposición de Slim. Porque al final de cuentas, Slim, con la lana que tiene, lo pudo haber hecho en cualquier lugar del mundo. Claro, qué bueno que lo hizo en su tierra, en su lugar natal, en donde está su negocio y de donde parte la mayor parte de la fortuna que él tiene hoy, ¿no? No, pero su negocio no está en México. No, pero su negocio está en toda América Latina. Claro, pero, y sobre todo en pero Argentina. América Móvil tiene de todos lados. Pero todo, acá lo que tenemos que entender que el punto de partida fue México. Sí, claro. Esa es una realidad. El punto de partida fue México. Sí, claro. Él no tenía obligación de hacerlo en México. Ni siquiera de comprarlo, pero qué bueno que lo está haciendo. Sí, les digo, él está arriesgando $600 millones, que si la vacuna resulta, que bueno, y si no resulta, él va a perder $600 millones. Exacto. Ahora, la vacuna efectivamente no va a tener un costo para los mexicanos en cuanto a que tengan que irla a pagar o a comprar a las farmacias. Pero este costo obviamente lo va a absorber el gobierno federal, y yo espero que sea el gobierno federal, que no después vayan a salir con que ahí cada estado se hace bolas de cómo compra sus medicamentos, que de veras lo vaya a comprar el gobierno federal. Entonces, a final de cuentas, tiene un costo para el país que estamos pagando entre todos. Entonces, no es ninguna graciosa concesión ni nada de esto, y no hay nada que agradecerle al gobierno, porque si lo compra, lo va a comprar con nuestro propio dinero. Así es de que, al final de cuentas, digo, el gobierno aquí no tiene mucho que ver ni mucho que hacer. Al contrario, ha entorpecido bastante esto de la pandemia. El manejo ha sido muy defectuoso por parte del gobierno federal, empezando porque Andrés Manuel no se pone cubrebocas, porque él dice que es un bozal, que no lo va a dejar hablar. Entonces, ya desde esa percepción, considerando los millones de mexicanos que siguen a Andrés Manuel, a mí me parece nefasto que Andrés Manuel diga eso. Irresponsable, porque el ejemplo funde, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahí el gobierno no tiene nada que aportar. El gobierno más bien ha entorpecido muchas de estas acciones a nivel federal. López-Gatell con sus rollos mareadores, dirían por ahí, que al final de cuentas muy poca gente le entiende. Sí. Oye, Eduardo, yo ahorita aquí antes ya nos está diciendo Chipi que ya es hora de que vayamos Chipi a corte. Pero ya para cerrar este tema, nada más un exhorto al gobierno del estado con las medidas que se están tomando hoy de la salida escalonada de los negocios. Es importante que se haga una revisión puntual en una semana, en 10 días, en el tiempo que considere, porque Yucatán no es Mérida. Yucatán tiene 106 municipios y en la zona oriente van a estar padeciendo también el traslado, por ejemplo, de Valladolid a Chichimilá o de Valladolid a Chiquinzonot cuando vayan a sus comunidades y salgan de sus horarios a las 6 de la tarde y el camión se va. O sea, este tema es importante también regionalizarlo, porque no es lo mismo la ciudad de Mérida, el centro de la ciudad, que efectivamente estamos teniendo una serie de problemas en el transporte, pero que hay que revisar si estas medidas están funcionando, y no es lo mismo que, por ejemplo, la zona sur o la zona oriente, porque bueno, como están las reglas de manera estatal, también se puede prestar a un mal manejo de las autoridades y también algún tipo de recabación de impuestos vía multas. O sea, está bueno. Vámonos a un corte. Hay que revisarlo. Vámonos a un corte y regresamos, no le cambie nadita.
temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer después de un ciclón tropical? Permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán, ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Mucho cuidado, ante la contingencia podría ser víctima de venta de insumos médicos con descuento o medicinas piratas, trámite ilícito express de licencia o placas, llamadas de extorsión y secuestro virtual, compra en línea en páginas sospechosas o fraudulentas, venta clandestina de alcohol. Reporte inmediatamente a nuestro número de emergencias 911, unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Aviso importante. Como parte de las acciones de control y prevención ante el COVID-19, los servicios de reemplacamiento y regularización vehicular seguirán suspendidos. Los trámites se reanudarán el próximo 1 de septiembre con los mismos beneficios para los ciudadanos. Recuerda que en el Gobierno del Estado estamos reforzando y redoblando esfuerzos para cuidar la salud de todas las familias yucatecas. Yucatán Seguro. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gusto yo. Qué bueno que continúa aquí con nosotros en Debate Yucatán. Y bueno, pues vamos con el siguiente tema, que es un tema que
se le está, como se dice en el argot, se le está echando tierrita como para enterrarlo, pero que no debemos de perder de vista, que es Emilio L., ex director de Pemex. ¿Tú cómo lo ves, maestra? Pues lo dije la semana pasada, que se señaló que cómo era posible que estuviera teniendo un trato diferente con el que tuvo Rosario Robles, ¿no? Al final yo les platiqué acerca de mi conocimiento jurídico, del conocimiento jurídico que yo tenía, y me sentí contenta de que al final eso salió. O sea, eran acuerdos de criterios de oportunidad, que es lo que señalé la semana pasada, que a veces se utilizan con el sistema de justicia penal acusatorio, en el que tú aportas pruebas para poder llegar a peces más grandes y eso te disminuye la pena. Eso es lo que sucede en todos los países cuando quieres llegar a la consecución de delitos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Emilio L., de que ha aportado algún tipo de información que no al menos hasta ahora no sabemos de pruebas, que aparentemente van a llegar a la configuración de nuevas carpetas de investigaciones con otros personajes de más alto nivel. Son pruebas lo que se necesita, efectivamente, son pruebas, y la semana pasada hablábamos de los frutos del árbol envenenado, o sea, esas pruebas que de manera ilegal se consiguen no van a funcionar, entonces tendrían que ser pruebas legítimamente obtenidas y que puedan servir para un proceso penal. Ya esta semana que acaba de pasar también dijeron, altísimo funcionario del gobierno también dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es dar a conocer las pruebas, o sea, publicarlas. Y probablemente, si son videos que se obtuvieron, pues probablemente va a hacer mucho ruido. Pero si no son videos que se hayan obtenido de una manera legal, de una manera con el procedimiento legal, pues van a hacer eso, nada más ruido, y va a servir para la campaña política probablemente, pero al final lo que se interesa es guardar en la cárcel y responder a las personas, que las personas respondan por haber cometido delitos. La semana pasada también el presidente Calderón señaló que era objeto de persecución política, ¿no? Que era una persecución sin fundamento ni derecho que se ha desatado. Y bueno, él señalaba también que era por la creación de un partido político que el presidente Calderón creo que está también fundando. México Libre. México Libre, exacto. Entonces ahí pues están contraviniendo. Si hay esa persecución política efectivamente sin fundamento y sin derecho del presidente, pues está tergiversando también la correcta administración de justicia en México. Entonces, pues es eso lo que hay, y yo la verdad que lo que deseo como teórica del derecho que sé y en el que creo, falta muchas cosas para hacerlo perfecto, pero siempre es perfectible, de que no podemos nosotros desviar la atención a mediatizar esta persecución, sino que aplicarlo en la ley, en carpetas de investigación bien hechas, bien formadas, para poder llevar a la cárcel a quienes han cometido delitos. Y no estoy en desacuerdo de que así sea, pero que sean bien fundamentadas para que no, cuando lleguen a la justicia federal, a la Suprema Corte de Justicia, por falta de elementos probatorios legalmente obtenidos, se caigan todas estas carpetas. Pues yo creo que eso es lo que va a pasar. Pues, y yo creo que es eso. Sí. La respuesta es esa, el trato que está teniendo Emilio Lozoya está claro que es porque se está prestando a una estrategia mediática que trae el gobierno. Eso está más que claro, es más que evidente. Desgraciadamente, yo creo que esto va a ser un show mediático donde lo que van a buscar es ganar la percepción y la opinión pública, y desgraciadamente se va a dejar a un lado lo que tú decías, compañera, que es la parte legal. Y eso es lo más grave, porque al final no van a haber consecuencias o puede no haber consecuencias jurídicas porque la parte legal se descuidó por estar haciendo un show mediático, ¿no? A mí lo que me queda muy claro es que el tema Odebrecht es un tema internacional. Presidentes han estado en la cárcel por esta situación. Está declarado que Odebrecht soltó una serie de recursos
una serie de recursos para sobornos en el país. Yo creo que ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias, como debe de ser, y se finquen responsabilidades a los que tuvieron responsabilidades al respecto, ¿no? Porque otra cosa muy preocupante es cómo están tratando de embarrar a todos, ¿ok? En una situación que tiene, obviamente, mucha fortaleza, sobre todo jurídica, por la situación en cómo se estuvieron dando y cómo se estuvo operando esta red de corrupción en diferentes países, está sirviendo también para embarrar a la oposición. Ya lo mencionaba bien la compañera, el tema de Felipe Calderón, que no es de ahorita. El presidente López Obrador, la oportunidad que tiene, y hasta cuando no se saca Felipe Calderón de la manga. Esa es una realidad, y lo hemos visto en muchos temas y en varias ocasiones. Hoy, una vez más, lo van a intentar involucrar en una situación que yo estoy convencido de que al final, pues, ojalá esto se haga de la manera correcta, pero también vemos cómo están tratando de embarrar a partidos políticos, a legisladores, a otros funcionarios. Vuelvo al punto, se está mediatizando de más esta situación y se está dejando a un lado la parte jurídica, donde al final pues, las consecuencias para los verdaderos responsables pues están en juego, ¿no? Sería un tema muy triste porque al final, una vez más, México está ante la opinión pública internacional en un tema de corrupción, donde otros países, pues obviamente ya han tomado, hubo responsables y hubo consecuencias jurídicas, ¿no? Yo les voy a decir que creo, desde mi humilde óptica, que va a pasar. Esto se va a alargar varios meses. Lozoya va a aportar las supuestas pruebas y según tiene videos de los diputados, senadores, del presidente, bueno, expresidente Peña Nieto, y por más que yo desee que esto proceda legalmente, no va a proceder. Pero, como bien decía Chucho, les va a dar como para la campaña del 2021, y al final no meten a nadie a la cárcel. Al señor Lozoya, bueno, como colaboró, le van a rebajar la pena, lo van a dejar en su casita como hasta ahora, y ya, y no pasa nada. Le sirvió nada más mediáticamente, porque además eso de que ya le quitaron a Lozoya propiedades por el equivalente a los sobornos, bueno, ¿cómo saben cuánto les dieron? O sea, yo no creo que Lozoya les haya dicho la verdad, y además se supone que nada más fue el mensajero, que él recibió y se lo entregó o al presidente para poderlo involucrar, o a los diputados estos que aprobaron la reforma, o a alguien. Entonces no veo por qué le tengan que quitar todo. Yo difiero un poquito de tu final de la historia. Yo que creo que va a pasar, al final sí va a haber un alto funcionario del gobierno anterior al que le van a poner probar una serie de cuestiones, y va a haber alguna responsabilidad por ahí, y va a haber una llovedera de acusaciones contra la oposición política, buscando lo que en su momento logró López Obrador, decir que todos son iguales y que él era una opción diferente. ¿No? Está tratando de construir. Se supone que Lozoya está aportando datos para alguien jerárquicamente mayor y con un delito mayor. Si terminan metiendo a la cárcel a un director o a un subdirector... Que ahí yo creo que al que le están apuntando es a Videgaray. A Videgaray tampoco le van a hacer nada. Porque Videgaray no era su superior. Videgaray no era el superior de Lozoya. Su único superior era el presidente. El secretario de Energía. Y ese ni siquiera lo están mencionando. Sí, el secretario de Energía es su superior. Fue su superior. Entonces Videgaray, él va a decir, yo que le voy a dar órdenes a Lozoya, yo no sé nada. Ya. En el único caso que podrían involucrar a Videgaray es con los sobornos que recibió en campaña.
ahí podría ser. Yo sí creo que Emilio Lozoya va a salir muy bien librado. El abogado defensor que tiene a su cargo, tengo el gusto de decir que es mi amigo, y es muy bueno, es uno de los mejores abogados litigantes en materia de sistema de justicia penal, el doctor Miguel Ontiveros Alonso, y estoy segura que estos... Y no ha de cobrar barato. Pues fíjate que no lo sé, porque pero siempre ha sido bastante humanitario, aunque Lozoya no necesita... Emilio L. no necesita de mucha... Y de algún lado tiene que estar saliendo para pagar. Sí, no, es un tipazo, de verdad, Miguel Ontiveros es un tipazo que gratis ha dado capacitación a policías, es un cerebro en esta materia. Entonces, estoy segura que sí, Emilio L. va a salir bien librado, seguramente, porque está bien asesorado. Entonces, en toda esta información la va a ir dosificando, seguramente, supongo. Y como bien dicen ustedes, va a llegar a las elecciones, va a ser un polvaredo y una humareda para que llegue al objetivo. Al final, el objetivo para nosotros los mexicanos puede ser que llegue a la cárcel y que devuelvan lo robado, pero que también cumplan la pena de la que tengan que cumplir los que hayan estado involucrados. Pero bueno, probablemente el objetivo, la meta sea otra para el gobierno actual, ¿no? Que sea hacer una cortina de humo, una polvareda gigantesca por la elección que llega. Pero al final de cuentas, si regresan lo robado en propiedades y todo eso, ¿qué va a pasar? Que la van a subastar en Los Pinos y al final de cuentas no sabemos ni a dónde fue a dar ese dinero. Yo creo que el objetivo debe ir más allá. Debe ser un mensaje para el país, para los mexicanos, para la comunidad internacional, de basta en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Yo creo que eso debería ser lo que deberían estar pensando, lo que se debe estar pensando. Debería de ser. No, pero pues lo que pasa es que también estamos comprando tapabocas a 3 veces el precio, a 3 veces su valor en este gobierno. O sea, hay cosas que estamos hablando. Bueno, el Tren Maya, todavía ni siquiera han puesto un clavo. Este gobierno... Ya se pasaron 3 veces del presupuesto del proyecto. Exacto. Hay algo en lo que no puede dar resultados, es el tema de combate a la corrupción. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, compras a sobreprecio, ya no se licitan las cosas. Adjudicaciones directas. Claro, no, o sea, así es. Y lo malo es que mientras tanto el ejemplo dice el presidente Andrés Manuel que se va a poner cubrebocas cuando se haya acabado la corrupción, va a venir... No, pues paso nunca. Va a venir primero la vacuna. Este paso jamás va a acabar con la corrupción si la tiene ahí en casa. Sí. Así es. Sí, muy bien, pues ya nos despide Chipi, mi querido amigo. Ay, está coaccionando la libertad de expresión. Sí, la verdad es un represor. Nos estás poniendo cubrebocas. Pues qué gusto. Pero bueno, mi querida maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Chucho, un abrazo. Gracias. Y ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos.